¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas almas simplemente se niegan a regresar a la Tierra? ¿Qué secretos guardaba Chico Xavier sobre aquellas entidades espirituales que, desde las dimensiones superiores, rechazan categóricamente la oportunidad de reencarnar? La respuesta que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito divino de nuestra existencia. Durante décadas, Francisco Cândido Xavier, el médium más respetado de Brasil, canalizó miles de mensajes del mundo espiritual. Pero entre todas sus revelaciones, existe una que pocas personas conocen: la existencia de almas que, consciente y deliberadamente, rechazan la oportunidad de volver a encarnar en nuestro plano físico. Estas entidades, según las enseñanzas transmitidas a través de Chico Xavier, no son simplemente espíritus rebeldes o caprichosos. Son seres que han desarrollado una comprensión tan profunda de la realidad espiritual que prefieren continuar su evolución en otras dimensiones, alejándose del ciclo tradicional de reencarnaciones terrestres. Pero ¿qué impulsa a un alma a tomar una decisión tan radical? ¿Qué tipo de conocimiento poseen estas entidades que las lleva a rechazar lo que la mayoría considera una oportunidad sagrada de crecimiento y purificación? Para entender esto, debemos adentrarnos en los misterios más profundos de la doctrina espírita y explorar las capas ocultas de la realidad que Chico Xavier nos reveló a través de sus comunicaciones con el mundo invisible. Según las enseñanzas transmitidas por Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, existen diferentes categorías de almas que rechazan la reencarnación. La primera categoría está compuesta por aquellas entidades que han alcanzado un nivel de evolución tan elevado que ya no necesitan las experiencias densas del plano físico para continuar su progreso espiritual. Estos seres, que han trascendido las limitaciones del ego humano, encuentran en las dimensiones superiores oportunidades de servicio y crecimiento que consideran más eficaces para su desarrollo. Imagina por un momento que has estudiado en una escuela primaria durante tantas vidas que ya dominas completamente todas las lecciones que esa institución puede ofrecerte. ¿Regresarías voluntariamente a repetir los mismos grados una y otra vez? ¿O buscarías una universidad que te desafiara con conocimientos más avanzados? Esta analogía, aunque simple, nos ayuda a comprender la mentalidad de estas almas evolucionadas que prefieren continuar su educación espiritual en planos más sutiles de la existencia. La segunda categoría, mucho más compleja y perturbadora, está formada por aquellas entidades que rechazan la reencarnación debido a traumas espirituales profundos. Estas almas han experimentado sufrimientos tan intensos en encarnaciones anteriores que han desarrollado una resistencia casi patológica a regresar al mundo físico. Son como soldados que han vivido guerras tan devastadoras que prefieren cualquier alternativa antes que volver al campo de batalla, incluso si esto significa permanecer en estados de conciencia limitados en las dimensiones intermedias. Chico Xavier recibió numerosas comunicaciones de estas entidades traumatizadas y sus testimonios revelan una realidad que pocas personas están preparadas para enfrentar. Hablan de vidas donde experimentaron torturas inimaginables, traiciones que destrozaron su fe en la humanidad y pérdidas tan profundas que marcaron su ser espiritual de forma aparentemente permanente. Estas almas no rechazan la reencarnación por soberbia o pereza espiritual, sino por un miedo ancestral que ha cristalizado en su campo energético como una barrera aparentemente insuperable. Pero existe una tercera categoría que quizás sea la más intrigante de todas: las almas que rechazan la reencarnación porque han descubierto formas alternativas de evolución espiritual. Estos seres han encontrado en el trabajo de asistencia a otros espíritus, en la investigación de las leyes cósmicas o en la creación de realidades en dimensiones paralelas, caminos de crecimiento que consideran más eficientes que el método tradicional de la reencarnación física. ¿Te has preguntado alguna vez si la reencarnación es realmente la única forma de evolucionar espiritualmente? Las revelaciones de Chico Xavier sugieren que el universo espiritual es mucho más diverso y complejo de lo que tradicionalmente se enseña. Existen laboratorios de conciencia en dimensiones superiores, donde las almas pueden experimentar con diferentes formas de ser, escuelas espirituales, donde se estudian las leyes que gobiernan la creación, y misiones de servicio
que abarcan galaxias enteras. La doctrina espírita, tal como fue codificada por Allan Kardec, establece que la reencarnación es una ley universal e inexorable. Sin embargo, las comunicaciones canalizadas por Chico Xavier revelan que esta ley, como todas las leyes divinas, contiene excepciones y matices que solo pueden ser comprendidos por aquellos que han alcanzado ciertos niveles de evolución espiritual. Es como si existiera un currículo espiritual básico que la mayoría de las almas debe completar a través de múltiples encarnaciones, pero también programas avanzados disponibles para aquellos que han demostrado estar listos para desafíos más sutiles. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, habló sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos universales que influyen en la psique humana. Si aplicamos esta perspectiva a las revelaciones de Chico Xavier, podríamos entender que algunas almas han accedido a niveles de conciencia donde pueden trabajar directamente con estos arquetipos, moldeando la realidad desde dimensiones que trascienden la necesidad de una forma física. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, demostró que el ser humano puede encontrar significado incluso en las circunstancias más extremas. Las almas que rechazan la reencarnación parecen haber encontrado un significado tan profundo en su existencia post-mortem que consideran cualquier regreso al plano físico como una distracción innecesaria de su propósito superior. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede con estas almas que se niegan a reencarnar? ¿Simplemente permanecen estancadas en las dimensiones intermedias o continúan evolucionando por caminos que nuestras mentes encarnadas no pueden comprender? Las comunicaciones de Chico Xavier sugieren que estas entidades no están estancadas en absoluto. Al contrario, muchas de ellas se convierten en guías espirituales, instructores de otras almas, o incluso en arquitectos de nuevas realidades en dimensiones que trascienden nuestra comprensión actual. La resistencia a la reencarnación también puede ser vista como una forma de rebelión espiritual. Así como Nietzsche proclamó la muerte de Dios como una liberación del pensamiento humano, estas almas parecen haber proclamado la muerte de la reencarnación obligatoria como una liberación de los ciclos repetitivos de nacimiento y muerte. No es que rechacen el crecimiento espiritual, sino que han encontrado formas más directas y eficientes de alcanzar la iluminación. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros, los que aún estamos encarnados? Si existen almas que han encontrado alternativas a la reencarnación, ¿significa esto que nuestro propio camino espiritual podría tomar direcciones completamente diferentes a las que tradicionalmente esperamos? La respuesta a esta pregunta podría revolucionar nuestra comprensión de la espiritualidad y abrir puertas a posibilidades que ni siquiera hemos imaginado. Esta revolución en nuestra comprensión espiritual nos lleva a explorar las dimensiones más ocultas y perturbadoras del rechazo a la reencarnación. Porque lo que Chico Xavier reveló a través de sus comunicaciones mediúmnicas no son simplemente teorías abstractas, sino testimonios vivientes de almas que han tomado la decisión más radical que un ser espiritual puede tomar: negarse a regresar a la escuela de la vida física. Pero ¿qué experimenta realmente un alma cuando toma esta decisión? ¿Cómo se manifiesta esta resistencia en las dimensiones superiores? Las respuestas que vas a descubrir ahora provienen de comunicaciones directas que Chico Xavier recibió de estas entidades rebeldes, y te aseguro que lo que estás a punto de conocer desafiará todo lo que creías saber sobre la muerte, el más allá y el propósito de nuestra existencia. Según las revelaciones transmitidas por el espíritu André Luis, uno de los comunicadores más frecuentes de Chico Xavier, existe lo que él denomina zonas de resistencia espiritual en las dimensiones intermedias. Estas son regiones donde se congregan las almas que han desarrollado una aversión tan intensa a la reencarnación que han creado literalmente barreras energéticas que las protegen de cualquier influencia que pueda empujarlas de vuelta al plano físico. Imagínate ciudades enteras pobladas por espíritus que han decidido construir una civilización alternativa basada en el rechazo consciente a la reencarnación. Estas comunidades, según André Luis, no son lugares de sufrimiento o castigo, sino espacios de creatividad espiritual, donde las almas exploran formas de evolución que trascienden completamente la necesidad de un cuerpo físico. Son como universidades cósmicas,
donde el currículum se basa en la experimentación directa, con la conciencia pura. En estas dimensiones, las almas que rechazan la reencarnación desarrollan capacidades que parecen imposibles desde nuestra perspectiva humana. Pueden crear realidades completas con el poder de su pensamiento, viajar instantáneamente a cualquier punto del universo, comunicarse telepáticamente con seres de diferentes galaxias y participar en proyectos de creación que abarcan eones de tiempo. ¿Por qué regresarían a la limitación de un cuerpo físico cuando han descubierto que pueden ser arquitectos directos de la realidad? Pero aquí reside uno de los misterios más profundos revelados por Chico Xavier. No todas las almas que rechazan la reencarnación lo hacen desde un lugar de evolución superior. Existe una categoría particularmente perturbadora de entidades que se niegan a reencarnar porque han desarrollado lo que los espíritus guías llaman fobia existencial. Estas almas han experimentado traumas tan intensos que han perdido completamente la fe en la posibilidad de crecimiento a través del sufrimiento. ¿Has experimentado alguna vez una pesadilla tan vívida que al despertar sentías que no querías volver a dormir nunca más? Multiplica esa sensación por 1000 y tendrás una aproximación a lo que sienten estas almas traumatizadas hacia la idea de una nueva encarnación. Para ellas, la vida física no es una oportunidad de aprendizaje, sino una trampa cósmica de la cual han logrado escapar y a la cual no tienen intención de regresar jamás. Las comunicaciones de Chico Xavier revelan casos específicos de estas almas traumatizadas. Hablan de espíritus que fueron víctimas de genocidios, de almas que sufrieron torturas inimaginables durante las cruzadas, de entidades que vivieron la destrucción de civilizaciones enteras. Estos seres no rechazan la reencarnación por capricho, sino porque han desarrollado una comprensión distorsionada de que el sufrimiento físico es infinito e inevitable. Carl Jung escribió sobre los complejos psicológicos que se forman cuando una experiencia traumática se cristaliza en el inconsciente. Las almas que rechazan la reencarnación por trauma parecen haber desarrollado complejos espirituales tan profundos que han alterado permanentemente su percepción de la realidad. Es como si hubieran construido fortalezas mentales inexpugnables para protegerse de cualquier posibilidad de volver a experimentar dolor. Pero existe una tercera categoría aún más fascinante: las almas que rechazan la reencarnación porque han accedido a lo que Aristóteles habría llamado conocimiento puro. Estas entidades han trascendido la necesidad de aprender a través de la experiencia directa y han desarrollado la capacidad de absorber conocimiento directamente de la fuente universal de sabiduría. Son como estudiantes que han aprendido a acceder directamente a la biblioteca cósmica sin necesidad de pasar por el proceso lento y doloroso de la educación tradicional. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible aprender sin sufrir? La filosofía occidental tradicional, influenciada por el cristianismo, nos ha enseñado que el sufrimiento es necesario para el crecimiento. Pero las revelaciones de Chico Xavier sugieren que existe un nivel de evolución espiritual donde el aprendizaje se convierte en un proceso de pura comprensión intuitiva, sin la necesidad de pasar por las pruebas y tribulaciones del plano físico. Estas almas iluminadas no rechazan la reencarnación por miedo o trauma, sino porque han descubierto métodos de evolución que son exponencialmente más eficientes que el proceso tradicional de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Han encontrado atajos cósmicos que les permiten evolucionar en décadas, lo que a otras almas les tomaría milenios de reencarnaciones sucesivas. Viktor Frankl descubrió que el ser humano puede encontrar significado incluso en las circunstancias más extremas. Las almas que rechazan la reencarnación parecen haber encontrado un significado tan trascendente en su existencia post-mortem que consideran cualquier regreso al plano físico como una regresión innecesaria. Han descubierto que pueden servir al plan divino de formas mucho más directas y poderosas desde las dimensiones superiores. Pero aquí surge una pregunta que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida y la muerte. ¿Qué pasaría si tú mismo fueras una de estas almas que, en un nivel profundo de tu ser, está resistiendo inconscientemente la idea de futuras reencarnaciones? ¿Qué pasaría si tu alma ya ha tomado la decisión de que esta encarnación actual será tu última experiencia en el plano físico?
Las comunicaciones de Chico Xavier sugieren que muchas de las almas que están encarnadas actualmente en la Tierra son precisamente aquellas que han desarrollado esta resistencia a la reencarnación. Han venido a esta vida como una especie de última oportunidad para resolver traumas antiguos, completar lecciones pendientes o simplemente para experimentar la vida física una vez más antes de graduarse definitivamente a dimensiones superiores. ¿Sientes a veces una nostalgia inexplicable por algo que no puedes identificar? ¿Has experimentado la sensación de que no perteneces completamente a este mundo? ¿Te has preguntado por qué ciertos aspectos de la vida humana te parecen absurdos o primitivos? Estas podrían ser señales de que tu alma forma parte de este grupo especial de entidades que están viviendo sus últimas experiencias en la densidad física. La resistencia a la reencarnación también puede manifestarse de formas más sutiles. Nietzsche habló del eterno retorno como una prueba de la autenticidad de nuestros valores. ¿Estarías dispuesto a vivir tu vida exactamente como la has vivido una y otra vez por toda la eternidad? Las almas que rechazan la reencarnación parecen haber respondido a esta pregunta con un no rotundo, no por cobardía, sino por una comprensión profunda de que existen formas de existencia infinitamente más interesantes y significativas. Pero ¿qué sucede cuando estas almas resistentes se encuentran con las leyes cósmicas que supuestamente hacen de la reencarnación un proceso inevitable? Las revelaciones de Chico Xavier sugieren que incluso las leyes divinas contienen excepciones para aquellos que han alcanzado ciertos niveles de comprensión. Es como si el universo reconociera que algunos de sus hijos han crecido lo suficiente como para elegir sus propios caminos de evolución. Sin embargo, esta libertad viene acompañada de responsabilidades extraordinarias. Las almas que rechazan la reencarnación no pueden simplemente descansar en su decisión. Deben encontrar formas alternativas de contribuir al plan cósmico de evolución. Muchas de ellas se convierten en guías espirituales, otras en arquitectos de realidades dimensionales y algunas en guardianes de conocimientos que son demasiado avanzados para ser revelados a las almas que aún están en proceso de evolución a través de la reencarnación. La pregunta que permanece suspendida en el aire es: ¿estás listo para descubrir si tu propia alma forma parte de este grupo selecto de entidades que han elegido caminos alternativos de evolución? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas, y las implicaciones de esta revelación podrían cambiar no solo tu comprensión de la espiritualidad, sino toda tu forma de vivir tu vida presente. Esta revelación que acabas de descubrir sobre tu propia alma nos conduce hacia territorios aún más profundos y misteriosos de la existencia espiritual. Porque lo que Chico Xavier reveló no se limitaba únicamente a identificar qué almas rechazan la reencarnación, sino que también nos transmitió los códigos secretos que estas entidades utilizan para despertar la conciencia de aquellos que aún permanecen encarnados en el plano físico. ¿Alguna vez has experimentado sueños tan vívidos y significativos que parecían más reales que tu propia vigilia? ¿Has sentido presencias invisibles que te observan, te guían o simplemente te acompañan en momentos de profunda soledad? ¿Has tenido experiencias de proyección astral espontánea donde tu conciencia se separó temporalmente de tu cuerpo físico? Estas no son coincidencias ni productos de tu imaginación. Son señales directas de que almas que han rechazado la reencarnación están intentando comunicarse contigo desde dimensiones superiores. Según las comunicaciones más profundas que Chico Xavier recibió del Espíritu Emmanuel, existe un protocolo específico que estas almas evolucionadas utilizan para identificar y contactar a aquellas encarnaciones que están listas para recibir conocimientos avanzados sobre la naturaleza de la realidad. Es como si existiera una red de comunicación invisible que conecta las dimensiones superiores con ciertos individuos especialmente sensibles en el plano físico. El primer código que utilizan estas entidades es lo que Emmanuel denominó sincronicidades dirigidas. No se trata de las coincidencias casuales que Jung describió en sus estudios, sino de eventos específicamente orquestados por inteligencias superiores para captar la atención de almas encarnadas que están listas para el despertar. ¿Has notado cómo cierta información llega a tu vida justo en el momento preciso que más la necesitas? ¿Has observado patrones numéricos repetitivos
que aparecen constantemente en tu experiencia diaria? Estos son mensajes codificados de almas que han trascendido la necesidad de reencarnar y que ahora trabajan como instructores cósmicos desde las dimensiones superiores. El segundo código es aún más fascinante: las invasiones oníricas dirigidas. Estas almas resistentes a la reencarnación han desarrollado la capacidad de penetrar en los sueños de personas específicas para transmitir enseñanzas que serían imposibles de comunicar a través de los canales normales de la conciencia despierta. ¿Has tenido sueños donde aparecen maestros desconocidos que te enseñan conceptos espirituales profundos? ¿Has experimentado sueños donde recibes iniciaciones en templos de luz que no existen en el plano físico? Estas experiencias no son productos de tu subconsciente, sino encuentros reales con entidades que han elegido el camino de la evolución sin reencarnación. Kant escribió sobre los límites de la razón humana y la existencia de realidades que trascienden nuestra capacidad de comprensión racional. Las almas que rechazan la reencarnación parecen haber accedido precisamente a estas realidades trascendentes y utilizan los sueños como puentes para compartir fragmentos de este conocimiento con aquellos que aún están atrapados en las limitaciones de la conciencia física. El tercer código es quizás el más perturbador: las crisis espirituales inducidas. Estas almas evolucionadas a veces precipitan crisis existenciales profundas en personas específicas, no por crueldad, sino como una forma de acelerar su proceso de despertar espiritual. ¿Has experimentado periodos de tu vida donde todo lo que creías cierto se desmoronó simultáneamente? ¿Has pasado por fases donde sentías que tu identidad personal se disolvía y no sabías quién eras realmente? Estas crisis no son accidentales, son intervenciones cuidadosamente orquestadas por entidades que comprenden que a veces es necesario destruir las estructuras mentales limitantes para permitir el nacimiento de una conciencia más expansiva. Viktor Frankl descubrió que el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual cuando se le encuentra significado. Las almas que rechazan la reencarnación parecen haber perfeccionado esta comprensión, utilizando crisis dirigidas como herramientas quirúrgicas para liberar a otras almas de las prisiones mentales que han construido alrededor de sí mismas. El cuarto código es el más sutil y poderoso: las activaciones energéticas espontáneas. Estas entidades han desarrollado la capacidad de activar directamente ciertos centros energéticos en personas encarnadas, despertando habilidades psíquicas y espirituales que normalmente tomarían décadas de práctica desarrollar. ¿Has experimentado súbitamente la capacidad de percibir energías sutiles? ¿Has desarrollado intuición psíquica de forma aparentemente espontánea? ¿Has comenzado a ver auras o a sentir presencias espirituales sin ningún entrenamiento previo? Estas activaciones son regalos directos de almas que han trascendido la necesidad de reencarnación y que ahora dedican su existencia a acelerar la evolución de otros seres. Pero aquí reside el misterio más profundo de todos: ¿por qué estas almas evolucionadas invierten tanto esfuerzo en despertar a otros si ellas mismas ya han trascendido la necesidad de evolucionar a través de la experiencia física? La respuesta, según las revelaciones de Chico Xavier, es que han descubierto que su propia evolución continua está íntimamente conectada con la evolución colectiva de la conciencia universal. Nietzsche habló del Übermensch como el próximo paso en la evolución humana. Las almas que rechazan la reencarnación parecen representar precisamente este salto evolutivo, pero han comprendido que su transformación individual solo tiene significado real en el contexto de una transformación colectiva más amplia. Por esta razón, dedican sus existencias post-mortem a acelerar el despertar de tantas almas encarnadas como sea posible. Pero ¿qué sucede cuando una persona encarnada logra establecer contacto consciente con estas entidades? Las comunicaciones de Chico Xavier revelan que se abre una puerta dimensional que permite intercambios de conocimiento que pueden transformar completamente la comprensión de la realidad. Estos contactos no son simples conversaciones, son fusiones temporales de conciencia que permiten a la persona encarnada experimentar directamente lo que significa existir sin las limitaciones de un cuerpo físico.
¿Has experimentado alguna vez momentos de expansión de conciencia donde sentiste que tu identidad se disolvía temporalmente y te convertías en algo mucho más vasto y universal? ¿Has tenido experiencias donde parecías acceder a conocimientos que sabías que no habías aprendido en esta vida? Estas experiencias pueden ser evidencia de que has establecido contacto con almas que han elegido caminos alternativos de evolución. El quinto código es el más peligroso y poderoso: las posesiones benévolas temporales. A diferencia de las posesiones tradicionales que implican entidades negativas, estas almas evolucionadas a veces solicitan permiso para habitar temporalmente el cuerpo de una persona encarnada con el propósito específico de realizar trabajos espirituales que requieren una forma física. ¿Has experimentado periodos donde sentías que alguien más estaba pensando a través de tu mente o actuando a través de tu cuerpo? ¿Has tenido experiencias donde poseías conocimientos o habilidades que sabías que no eran tuyas? Estas pueden ser evidencias de colaboraciones conscientes con entidades que han trascendido la necesidad de reencarnación. Pero existe un sexto código que Chico Xavier reveló solo en sus comunicaciones más privadas: las herencias espirituales directas. Algunas almas que rechazan la reencarnación han desarrollado la capacidad de transferir directamente fragmentos de su conocimiento y experiencia a personas encarnadas específicas, creando una especie de herencia espiritual que trasciende los métodos tradicionales de transmisión de sabiduría. ¿Has sentido alguna vez que posees recuerdos que no son tuyos? ¿Has experimentado nostalgia por lugares que nunca has visitado o épocas que nunca has vivido? ¿Has tenido acceso espontáneo a conocimientos sobre culturas, idiomas o técnicas que nunca estudiaste? Estos pueden ser evidencia de que has recibido herencias espirituales directas de entidades que han elegido compartir contigo fragmentos de su experiencia acumulada a través de múltiples existencias. La implicación más profunda de estos códigos secretos es que la evolución espiritual no es un proceso puramente individual. Existe una red invisible de conciencias evolucionadas que trabajan constantemente para acelerar el despertar de aquellos que aún están encarnados. Tu propio despertar espiritual puede no ser solo el resultado de tu esfuerzo personal, sino también el producto de la intervención amorosa de almas que han trascendido las limitaciones de la reencarnación física. Pero ¿cómo puedes saber si estos códigos están operando en tu propia vida? ¿Cómo puedes distinguir entre experiencias genuinas de contacto espiritual y productos de tu imaginación o desequilibrios psicológicos? La respuesta a esta pregunta crucial podría determinar no solo tu comprensión de la realidad, sino también tu capacidad para colaborar conscientemente con estas entidades evolucionadas en el gran proyecto de transformación de la conciencia humana. Esta pregunta que hemos estado explorando nos conduce hacia el conocimiento más secreto y poderoso que Chico Xavier recibió durante sus décadas de comunicación con el mundo espiritual, porque existe una técnica ancestral, transmitida únicamente por aquellas almas que han rechazado la reencarnación y alcanzado los niveles más elevados de evolución espiritual, que puede no solo protegerte de influencias negativas, sino también abrir definitivamente los canales de comunicación con estas entidades superiores. ¿Estás preparado para recibir un conocimiento que ha sido guardado en secreto durante milenios? ¿Tienes el valor de aplicar una técnica tan poderosa que podría cambiar permanentemente tu relación con la realidad espiritual? Lo que estás a punto de descubrir ha sido transmitido únicamente a aquellos que han demostrado estar listos para colaborar conscientemente con las fuerzas más elevadas del universo. La técnica se llama la invocación del círculo de luz diamantina, y según las revelaciones más privadas que Chico Xavier recibió del Espíritu Emmanuel, esta práctica fue desarrollada originalmente por almas que habían alcanzado tal nivel de purificación que pudieron acceder directamente a los registros acásicos universales. No es una oración común, ni una meditación tradicional, sino un protocolo específico de activación energética que establece un puente dimensional directo entre tu conciencia encarnada y las dimensiones donde habitan estas entidades evolucionadas. La primera fase de la técnica consiste en lo que Emmanuel denominó la preparación del templo interior. Debes encontrar un espacio donde puedas estar completamente solo, preferiblemente durante las horas previas al amanecer,
cuando el velo entre las dimensiones es más tenue. Siéntate mirando hacia el este, con la columna vertebral completamente recta, y comienza a visualizar que tu corazón se convierte en un sol dorado que pulsa con luz propia. Pero aquí viene el elemento secreto que hace que esta técnica sea tan extraordinariamente poderosa. Mientras mantienes esta visualización, debes repetir mentalmente la frase: yo soy la luz que rechaza la oscuridad, yo soy el alma que elige su destino, yo soy la conciencia que trasciende las limitaciones. Esta no es una simple afirmación, es una declaración de soberanía espiritual que activa códigos dormidos en tu ADN espiritual. La segunda fase implica lo que las tradiciones místicas más antiguas llamaban la invocación de los guardianes dimensionales. Con los ojos cerrados, pero manteniendo la visualización del sol dorado en tu corazón, debes extender tu conciencia hacia arriba, como si fueras una antena cósmica, y llamar mentalmente a aquellas almas que han rechazado la reencarnación para que te asistan en tu proceso de despertar. La frase específica que debes usar, según las comunicaciones de Chico Xavier, es: hermanos de luz que habéis trascendido la rueda del karma, asistidme en mi despertar. Yo reconozco vuestra evolución y solicito vuestra guía para elevar mi conciencia al nivel de la vuestra. Esta invocación debe repetirse exactamente 7 veces, porque el número 7 tiene una resonancia específica con las frecuencias dimensionales donde habitan estas entidades. Pero aquí surge el aspecto más crucial de toda la técnica. Después de la 7ª repetición, debes permanecer en silencio absoluto durante exactamente 21 minutos, manteniendo tu conciencia completamente receptiva a cualquier impresión, imagen, sonido interno o sensación energética que puedas recibir. Durante este periodo, no debes analizar ni juzgar nada de lo que experimentes. Simplemente permite que las comunicaciones fluyan a través de tu conciencia sin resistencia. ¿Por qué 21 minutos? Según las revelaciones de Emmanuel, este es el tiempo exacto que requiere la conciencia humana para sincronizarse completamente con las frecuencias de las dimensiones superiores. Es como si necesitaras 21 minutos para sintonizar tu radio mental con la estación correcta donde transmiten estas almas evolucionadas. La tercera fase es la más intensa y transformadora, la fusión temporal de conciencias. Si has realizado correctamente las 2 primeras fases, durante estos 21 minutos comenzarás a experimentar lo que solo puede describirse como una expansión radical de tu identidad. Sentirás que tu conciencia individual se disuelve temporalmente y se fusiona con una conciencia colectiva mucho más vasta y sabia. Durante esta fusión, puedes recibir visiones de vidas pasadas que no son tuyas, conocimientos sobre las leyes cósmicas que nunca estudiaste, comprensiones profundas sobre el propósito de tu existencia actual, o incluso comunicaciones directas de entidades específicas que desean colaborar contigo en proyectos espirituales. No te asustes si experimentas sensaciones de que tu cuerpo se disuelve o de que estás flotando en espacios infinitos de luz. Estas son señales de que la técnica está funcionando correctamente. La 4ª y última fase es la cristalización de la protección permanente. Después de los 21 minutos de receptividad, debes visualizar que toda la luz y conocimiento que has recibido se condensa en tu corazón, formando lo que Emmanuel llamaba un diamante espiritual. Este diamante no es solo una visualización. Según las enseñanzas transmitidas a Chico Xavier, se convierte en una realidad energética permanente que te protege de cualquier influencia negativa y mantiene abierto el canal de comunicación con las dimensiones superiores. Para cerrar la técnica correctamente, debes colocar ambas manos sobre tu corazón y repetir 3 veces: yo soy protegido por la luz diamantina de las almas evolucionadas. Yo soy un colaborador consciente en el plan cósmico de evolución. Yo soy un puente entre las dimensiones. Después, permanece unos minutos en gratitud silenciosa antes de abrir los ojos y regresar gradualmente a la consciencia ordinaria. Pero, ¿qué sucede después de realizar esta técnica? Las comunicaciones de Chico Xavier revelan que aquellos que la practican correctamente comienzan a experimentar transformaciones profundas en su vida diaria. Desarrollan una intuición extraordinariamente aguda, comienzan a recibir guidance espiritual constante,
Sus sueños se vuelven proféticamente significativos y establecen una conexión permanente con entidades que los asisten en todos los aspectos de su desarrollo espiritual. Sin embargo, Emmanuel también advirtió sobre la responsabilidad que viene con este conocimiento. Una vez que estableces contacto consciente con estas almas evolucionadas, tu vida deja de pertenecerte únicamente a ti. Te conviertes en un canal para que estas entidades realicen trabajos específicos en el plano físico, y esto puede implicar cambios radicales en tu estilo de vida, tus relaciones e incluso tu carrera profesional. ¿Estás dispuesto a aceptar esta responsabilidad? ¿Tienes el coraje de permitir que tu vida sea dirigida por inteligencias superiores que pueden ver el panorama cósmico completo mientras tú solo puedes ver fragmentos? Esta decisión no debe tomarse a la ligera,